Esto es Visión Global, con Gema González. Vamos a hablar en los próximos minutos, vamos a intentar hacer un pequeño resumen, un balance sobre el estado de las fintech y lo vamos a hacer junto a la empresa de transformación eficiente PFS y vamos a hablar con su CEO, con Agustín Rodríguez, con el que vamos a analizar, como decimos, el futuro de las fintech y la posibilidad de que estalle pronto esta burbuja. Agustín, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bien, estamos metidos de nuevo en una burbuja, parece que no hemos aprendido nada de las burbujas anteriores. Bueno, realmente yo creo que la dificultad con las burbujas son, primero, que no es una persona que toma una decisión, sino es una masa de personas que toman decisiones en conjunto, y segundo, que posiblemente también los reguladores, bancos centrales, etcétera, con lo que hacen y las medidas que toman, pues acaban provocando pues ciertas tendencias, por llamarlo así. Y en este caso, pues bueno, en vez de ser una burbuja que haya ido a la parte más del real estate, bienes raíces, inmobiliarios, u otras burbujas que ha habido, bueno, por supuesto no hablo de los temas de energía, pues en este caso de lo que estamos hablando es de la facilidad de conseguir dinero muy barato para hacer inversiones que a primera vista pueden parecer muy rentables. Y eso es tan llamativo que genera una tendencia. Y como el dinero llama dinero y genera más tendencia, pues acabamos teniendo una burbuja. O sea, parece que son siempre burbujas, ¿no? Como que una vez tenemos el problema, como no nos dimos cuenta antes, pero se van formando poquito a poco y se van calentando y es difícil. Es difícil de verlas cuando estamos dentro. Exacto, pero luego sí que nos damos cuenta cuando estallan delante casi de nuestras propias narices y verdaderamente a veces ese estallido puede ser o puede tener efectos devastadores. Es cierto que también, si echamos un vistazo a cómo se está comportando el mercado, sobre todo en Estados Unidos, donde las tecnológicas son auténticos gigantes, pero auténticos gigantes de unas dimensiones incalculables. Pero es cierto que en las últimas semanas, quizás en los últimos 2 meses, lo que hemos visto es como estos gigantes, estas grandes compañías tecnológicas, sobre todo las fintech, han pegado un bajón tremendo de valoración, de capitalización bursátil. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora han dejado de gustar? Sí, bueno, pues lo primero y fundamental es que al final hay un dinero y el dinero se mueve hacia donde le es más rentable, lo cual pues es perfectamente lógico. Al final el capital busca rentabilidad y mide rentabilidad y riesgo. Lo que estaba pasando en el sector tecnológico era que ante un dinero terriblemente barato y con la posibilidad además de que este dinero se inyecte en compañías que tienen capacidad de escala, parece que tiene mucho sentido ponerlo allí, porque esas compañías que escalan en número de clientes, en número de usuarios, generalmente tech y muchas veces relacionados con fintech, pues son compañías que pueden generar un crecimiento muy grande y prometer o prever unos ingresos futuros y unas rentabilidades futuras proporcionales a esa escala. La realidad es que cuando ese dinero deja de ser tan barato y empieza a existir un cierto, vamos a decir, inquietud por parte de los inversores de que verdaderamente esa escala, además de escala por tamaño y en volumen, alcance rentabilidad, pues empezamos a sacar el dinero del sitio donde el riesgo ya no nos compensa con el precio. Sobre todo porque ahora ya nos están pagando otro precio mejor en otro tipo de instrumentos, porque suben los tipos. Claro. Entonces, pues acabo sacando el dinero de un sitio un poco más inseguro, por decirlo así, o con menos seguridad, y donde la rentabilidad ya proporcionalmente frente a ponerlo en algo seguro no es tan interesante. Con lo cual se produce este movimiento de salida de dinero de entornos de más riesgo a entornos de menos riesgo. Eso unido a que empieza a anticiparse que por esa subida de tipos puede venir un ciclo negativo recesivo y que ese ciclo negativo no va a ayudar para nada a estas compañías que tienen que escalar para empezar a ser rentables. Entonces, bueno, pues yo creo que es un círculo. Igual que se forman burbujas, se forman círculos negativos para romper esas burbujas, ¿no? Y eso es un poco el punto en el que estamos. Es verdad que cómo han cambiado las cosas en tan poco espacio de tiempo, porque hablábamos antes, pues eso, como hace 2 meses las valoraciones de estos gigantes, de esas compañías tecnológicas han empezado a caer en picado, y es que ahora todo lo que huela a tecnología y también a financiero es como si la gente escapara de ello cuando hace unos meses
todo lo que sonara a tecnológico, financiero, y ya si estaba todo junto, vamos, esa compañía valía no millones, muchos millones. Claro, efectivamente. Aquí el asunto es que se juntan dos cosas. Cuando hablamos de tecnología, la tecnología, sobre todo cuando habla de usuarios, de digital, y su capacidad de escalar es súper atractiva. Por tanto, digamos que es muy llamativo y positivo para el inversor pensar que esa compañía se puede convertir en el próximo Centauro, unicornio, etcétera, porque puede escalar y ganar muchísimos clientes y usuarios sin necesidad de tener tantas personas, tanta estructura, haciendo una distribución puramente digital. Eso es lo tech, lo atractivo de lo tech. Y lo atractivo de lo fin es que con capital puedes conseguir retornos, digamos, especiales cuando trabajas con segmentos para los que tiene sentido esa financiación. Se han puesto de moda compañías de financiación de circulante de empresas, de pagarés, hemos tenido crowdlending, crowdfunding, han salido neobancos, fintechs, que ayudan a financiar en muchos modelos diferentes, y al final es atractivo porque al ser tech puede escalar y al ser fin, con una concentración de capital suficiente, puede obtener grandes retornos. Claro, el asunto viene cuando, por un lado, puedes empezar a oler que el ciclo ya no va a ser positivo. Los primeros afectados siempre por un ciclo negativo es el sector financiero. En los ciclos negativos tienen impagos, tienen mora, les sube el coste del dinero. Y luego cuando además piensas que las valoraciones están muy altas porque efectivamente lo han estado en casi todos los mercados por una cuestión de dinero muy barato. Entonces, bueno, pues ahí es donde yo creo que encontramos lo que está pasando con muchas de estas compañías, sobre todo las que están en modo aceleradora, en modo startup. Hay varias de estos grandes, digamos, inversores, aceleradores y semilleros de empresas, como son Sequoia, como es, algunos de estos que realmente están, como Y Combinator, por ejemplo, en Estados Unidos, que son los que de verdad están continuamente ayudando a estas compañías a encontrar rondas de financiación, etcétera, etcétera, y ya les han dicho, y hay por ahí artículos públicos en los que les están diciendo a los fundadores y a los CEOs de estas compañías, de estas startups: chicos, vuestro próximo reto es llegar a la otra orilla. Necesitáis soltar lastre, necesitáis hacer caja y no podéis seguir viviendo de rondas de financiación porque viene el ciclo contrario, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, lo estamos viendo un poco en todo, en esas macro que tú decías, y lo estamos viendo también en las startups y en las pequeñas que intentaban acelerar y que ahora se van a encontrar con que a lo mejor no tienen suficiente para llegar a la otra orilla, ¿no? Y cruzar el charco del tiempo de quemar dinero. Sí, porque ese soltar lastre, grandes, pequeñas o medianas compañías, es cierto que no lo van a tener nada fácil, porque antes, como decíamos al principio, todo lo que sonara, todo lo que oliera tecnológico, financiero, ya directamente se disparaba, ya todo el mundo quería participar, nadie quería perderse esa grandísima oportunidad. Era casi chasquear los dedos y ya obtenían capital, levantaban rondas de financiación, en algunos casos millonarias. Pero claro, ahora, y me ha gustado mucho también un poco como habéis definido el estudio, de que el sector tech se tiene que apretar también el cinturón, como lo vamos a tener que apretar todos, me temo, ¿verdad? Me temo a partir del otoño, porque claro, las grandes quizás, tengan más recursos, pero una startup, ¿cómo puede hacer su negocio rentable cuando el entorno en el que tenemos... Claro. Esa es la diferencia, ¿no? Esas grandes compañías tienen pulmón. ¿Qué están haciendo? Reducir costes, reducir empleados. Sobre todo estamos hablando de entornos súper dinámicos, Estados Unidos, Reino Unido, que desde luego ni los despidos ni las salidas de personas tienen nada que ver con Europa ni con España. O sea, estamos hablando de que la entrada y salida de personas es infinitamente más ágil, ¿no? Y mucho más evidente que se puede hacer rápido. En sitios como España o como Europa, con las restricciones del mercado laboral, evidentemente no se puede hacer igual. Pero es que además esas grandes compañías, sueltan lastre, pero ya tienen ingresos. Es que hay otras compañías cuya financiación ha consistido en su valor. Es decir, dado que yo proyecto que voy a valer tanto, hago una ronda y basado en ese valor hay personas que invierten como socios o como préstamos participativos, como accionistas de esas compañías. Realmente, con un criterio financiero normal, a esas compañías un banco no les habría prestado dinero. Es decir, no tienen generación de caja ni una diferencia entre ingresos y gastos suficientes para que alguien de verdad les preste el dinero que necesitan para seguir con su negocio, sino que se basaban en su valor. Claro, en el momento que lo que hay es una caída de valoraciones, ya no te puedes basar en tu valor para conseguir la siguiente financiación, ¿no? Claro. Y esa es un poco la trampa en la que pueden caer algunos de los que
están esperando seguir financiándose, o como se suele decir, quemando, ¿no? Viene del inglés, quemando el dinero de las rondas en crecimiento, que está muy bien, pero está muy bien si sabes que en la siguiente ronda vas a volver a tener dinero. Claro. Si en la siguiente ronda no vas a tener dinero, ya no te va a servir. No, ya no hay ningún crecimiento que valga. Esto también, pues al final es como la vida misma y como otras muchas áreas productivas o de la economía. Y esto al final también es un poquito como la ley de la selva. Al final, pues muchas de estas startups quizás tengan proyectos súper interesantes y súper novedosos e ingeniosos, pero al final muchas de ellas desgraciadamente van a desaparecer o van a tener que luchar con uñas y dientes para llegar a la otra orilla o quitarle el flotador a alguien. Exacto, o reconvertirse hacia la parte en la que sí pueden generar rentabilidad. También, claro. Muchas veces con lo que tienen que ganar escala son negocios que necesitan mucho dinero, una cantidad de capital intensivo hasta llegar a esa escala, pero a veces ese negocio en escala pequeñita puede ser sostenible. Claro, la recomendación de estos grandes gurús de los mundos startups que están saliendo y que estamos pudiendo leer son: chicos, no es el momento de necesitar mucho capital para alcanzar una gran escala y entonces convertirte en un unicornio. Posiblemente sea el momento de quedarte en algo más conservador, que sí que es rentable y que sí que puede sobrevivir, y a partir de ahí dar el siguiente salto, ¿no? Pero ahora vienen mal dadas, refugiaros. Estos son los mensajes que se están dando. Y luego, desde luego, el comportamiento de las valoraciones cotizadas, el comportamiento de las rondas, las posibles salidas de dinero, etcétera, pues evidentemente marcan que eso es una tendencia ya. Y ya para terminar, que me quedan nada, 2-3 minutos, ¿qué relación tiene toda esta historia con PFS? Bueno, pues es muy buena pregunta. Nosotros desde PFS llevamos trabajando con el sector financiero y sobre todo con todo lo que tiene que ver con el ciclo de riesgo de crédito desde hace más de 20 años. Y bueno, aparte de que ayudamos a entidades financieras, bancos y compañías alrededor del mundo financiero en todo lo que tiene que ver con sus decisiones de riesgo de crédito, financiación, etcétera, también tenemos una línea relacionada con el mundo de cobro y recobro, y además en una de las partes de digitalización trabajamos con fintechs, neobancos, etcétera. Entonces, bueno, conocemos muy bien el sector y lo que nos gusta es ayudar a los clientes desde estos procesos y de estas plataformas digitales a que tomen sus mejores decisiones y sobre todo a que estén bien preparados para momentos como el que puede venir, ¿no? En este ciclo negativo. Sí, porque que pensamos que va a llegar. Sí, porque cuando es verdad que todo es de color de rosa, pues nadie piensa como en el futuro y nadie piensa que van a venir las vacas flacas, pero las vacas flacas acaban apareciendo. Hay que mantener la cabeza fría, ser muy prudente, y es verdad que hemos vivido unos momentos muy eufóricos donde pues todo lo que acabara en tech, fintech, todas las tech, esos gigantes que se iban haciendo día tras día más gigantes todavía, parecía que eran gigantes contra los que no se podían batir. Pero al final, pues el too big to fail que decíamos en la crisis de 2008, me da la sensación, no sé si se podría traspapelar o traspolar al sector de la tecnología, a las tech y fintech, pero si son too big to fail, me da la sensación de que, no sé yo aquí. De que sí. Podemos estar en esa circunstancia y sobre todo al final, y volviendo un poco a los básicos, tú lo estabas diciendo, no es un tema solo de austeridad o de rigor a la hora de gestionar desde un punto de vista financiero las empresas, los negocios, sean fintech o sean de otros sectores. Es un tema de que cuando tu crecimiento se basa en que el siguiente de la pirámide y el siguiente de la pirámide ponga más dinero por tus acciones, puedes convertirte en un gigante con pies de barro. Los negocios se basan en conseguir más ingresos que gastos y en conseguir generar en algún momento caja positiva. Si no, no hay un negocio. Hay una ilusión, hay algo que puede llegar a ser un negocio. Entonces, en épocas de superbonanza, con dinero súper barato, puede llegar a tener un ciclo de X años por delante, donde te puedes financiar mucho hasta alcanzar una escala. En otras épocas eso no se puede hacer. No. Y entonces volvemos a los básicos de los negocios. Exactamente. Tienen que ingresar más de lo que tienen que generar caja. Claro, volvemos a la regla del 2 y al final lo que ingresas y lo que gastas, el debe y el haber. Si es que volvemos a lo de siempre. Agustín Rodríguez, CEO de PFS, ha sido un verdadero placer charlar contigo. Muchísimas gracias y a ver si no nos tenemos que apretar demasiado el cinturón, ¿vale? Exacto. Ojalá y sea un poquito solo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós.